rey o para qué se ungía a los reyes? A los reyes se ungía para gobernar, para dirigir, para adiestrar, para legislar. Un dato muy importante, fíjese que entre el sacerdote Melquisedec y el ministerio del profeta Samuel hubo exactamente 1000 años. Y entre el ministerio del profeta Samuel y la venida de Jesús hubo exactamente 1000 años. Y muy interesante que entre Melquisedec y Samuel no hubo ningún rey, sino que eran profetas. Vamos a ver cómo es que hubo rey en Israel por primera vez. El propósito de Dios era que el gobierno de Israel como pueblo especial y escogido fuera diferente a los demás pueblos de la tierra y que no fueran dirigidos ni gobernados por un rey, sino a través de profetas y sacerdotes. Pero el pueblo de Israel quiso ser igual que los demás pueblos. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 8, en el verso 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces, pero después, si usted sigue leyendo en la Biblia, dice que los hijos no hicieron lo correcto delante del Señor, y entonces el pueblo se levantó en contra de Samuel. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vemos en 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, del 4 al 9, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto está repetido, no sé si en su escrito lo está o simplemente fue que hice un copy 2 veces pero es lo mismo, y Samuel oró a Jehová, es lo que ya habíamos visto. Y dijo Jehová a Samuel, esta es la continuación, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, le dice el Señor a Samuel, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Con Saúl, con el ungimiento de Saúl como rey, comienza la democracia o el gobierno democrático. La democracia no es la escogencia de Dios. Dios siempre quiso tener un gobierno teocrático donde Él escogiera. Pero la democracia, que es que el pueblo escoja, no está de acuerdo a los principios de Dios. Pero por cuanto el pueblo protestó y exigió y pidió, entonces Dios les dijo, bueno, está bien, les vamos a complacer y voy a escogerles un rey. Pero esa era democracia porque era a petición del pueblo. Entonces es Saúl el que fue escogido como rey. No vamos a entrar en todos los detalles, pero ya se sabe que andaba haciendo Saúl buscando las asnas perdidas de su padre Cis, y que era un hombre alto y hermoso, ¿verdad? Que él, su cabeza, dice, sobrepasaba de la estatura de todos los demás. Primera de Samuel 9, 15 al 17, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjese un detalle, el orden de Dios después es que los reyes eran de la tribu de Judá, pero Saúl era de Benjamín. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Esto es la voluntad permisiva de Dios, aunque Dios lo escogió, pero era por insistencia del pueblo, no era en verdad la escogencia primera de Dios. Y entonces vemos que fue el profeta Samuel quien ungió al rey. Los profetas ungían reyes. Primera de Samuel 10:1,
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, Saúl fue ungido con una redoma solamente, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y luego el verso 6, fíjese, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Fíjese qué interesante, cuando el profeta unge al rey, él le declara, le profetiza que el Espíritu de Jehová va a venir fuerte sobre él y le profetiza que va a profetizar. Ahora, yo quiero, en lo que vamos a estudiar de la unción del rey, quiero que vea algo muy importante. En el antiguo pacto, las personas eran ungidas para una función particular, el rey para ser rey, el sacerdote para ser sacerdote, y el llamado de profeta era solo para ser profeta, y no se le permitía de parte de Dios que uno de ellos entrara en la función del otro, ni que funcionara con el ungimiento del otro. Esto era algo muy particular del antiguo pacto. Entonces, aquí Samuel le profetiza a Saúl que él va a profetizar, pero el hecho de que Saúl profetice no lo hace profeta. Igual hoy día, alguien puede entrar bajo un manto profético, en la unción profética, en una casa profética, y la gente comienza a profetizar, pero eso no los hace profetas. Es una característica cuando alguien llega a una casa, a un ministerio, a una iglesia donde hay una unción profética o donde el líder es un profeta, inmediatamente la gente, aunque no sea profeta, comienza a profetizar porque la unción se está moviendo en el lugar, el manto está en el lugar, aunque sean profetas de oficio. Y vamos a ver que eso pasó con Saúl. Entonces el rey Saúl, bajo esa unción profética del Espíritu, ¿verdad?, que le profetizó Samuel, dice en 1 Samuel 10, verso 11 al 13, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, o sea Saúl, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Quiero que vean algo muy interesante. Preguntaban quién era el padre, y si ustedes ven en la escritura, siempre dicen los hijos de los profetas, como que esto era un asunto hereditario, como que los profetas tenían que tener hijos profetas. Estoy hablando de hijos naturales, no de hijos espirituales. Entonces decían, ¿cómo este va a ser profeta? Si no era profeta, lo que tenía eran asnos, burros, ¿verdad? ¿Y de dónde salió este profeta? Pero en realidad él solo estaba profetizando, y de hecho dice que dejó de profetizar y llegó al lugar alto. O sea, ese no era su ministerio, no era su función, sencillamente estaba bajo una unción en ese momento. Ahora, yo quiero que vean lo delicado que era que se entrara en el ungimiento o en la función para lo cual no había sido ungido. Y uno de los grandes problemas de Saúl es que él quiso ministrar como sacerdote y él no había sido ungido como sacerdote, sino solamente como rey. 1 Samuel 13, 9 al 12. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Lo mismo que hizo Aarón, ¿verdad? Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire qué interesante, lo puse en negrías. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé, le está hablando de que él, en sus propias fuerzas humanas y naturales, intentó hacer algo que no le estaba permitido y que no le había ordenado Dios hacer. Y la motivación de él era incorrecta porque el pueblo se le desertaba. Muchas veces nosotros en el ministerio hoy día estamos llamados a algo bajo una unción particular y por temor que el pueblo se nos vaya de la congregación, comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha ungido o no nos ha llamado a hacer. Y esto es muy importante y muy delicado. Y entonces pues vemos que Saúl no estaba autorizado como sacerdote. Y 1 Samuel 13:13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
En otras palabras, no lo va a confirmar porque hiciste algo que no estabas autorizado a hacer. Pero fíjese, la misericordia de Dios le da otra oportunidad a Saúl. Y en 1 Samuel 15, verso 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Se lo está ratificando. Esto es posterior. Le está recordando, como quien dice: Saúl, Jehová no me envió para ungirte como sacerdote, sino como rey. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, y lo puse subrayado, porque esto es muy importante. Le está diciendo: bueno, si te ungí como rey, escucha bien lo que Jehová te dice, que hagas como rey y no andes haciendo cosas que no te ha mandado hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le está dando otra oportunidad a Saúl para ver si obedece. Le está dando palabras para que esté atento. Pero lamentablemente Saúl vuelve a fallar otra vez en el mismo pecado. Otra vez intenta hacer lo que no fue ungido para hacer. Quiere ser sacerdote. 1 Samuel 15, 7 al 11. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Havila es Grecia. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron al ojo, sin obedecer la palabra de Jehová. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea que él no actuó obedientemente en relación a su ungimiento particular. Ahora veamos a David. Quiero hacer una salvedad y después al final vamos a terminar con ello, pero David es el único en todo el Antiguo Testamento que él fue capacitado, habilitado, ungido para ser sacerdote, para ser rey, y también fue profeta. La razón por la cual él es esta excepción es porque él es tipo de Jesucristo. Jesús es del linaje de David, de la raíz de Isaí me nacerá un vástago. Entonces David es especial, es único, por cuanto él representa a Cristo. El tabernáculo de David no tenía paredes, al igual que el del Señor, ¿verdad? Haríamos todo un estudio de lo que fue el ministerio de David y lo que es Jesús. 1 Samuel 16, 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Recuerda que Samuel lo ungió con redoma, pero a David lo ungió con cuerno, con todo el aceite que le pudo echar, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Me llama la atención que dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En cambio, Saúl dice que vino en ese momento y profetizó, pero luego dejó. Pero en el caso de David, desde ese día en adelante. Y entonces después Samuel vuelve a Ramá, donde tenía la escuela de profetas, la compañía de profetas. Ahora vemos el rey Salomón. A Salomón lo ungió el sacerdote Sadoc. Entonces vemos que algunos reyes fueron ungidos por profetas y otros reyes fueron ungidos por sacerdotes. Primera de Reyes 1, 38, 39. Y descendieron el sacerdote Sadoc, pero había un profeta en medio. El profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, de su padre, y lo llevaron a Gijón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón.
A Salomón también lo ungieron con cuerno, pero lo ungió un sacerdote, pero en presencia del profeta Natán. Quiero que veamos un poquito algo que pasó con otro rey que quiso salirse del ungimiento, de lo que le abarcaba, el rey Jeroboam. Primera de Reyes 12, 26 y 27. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y entonces vemos aquí que Jeroboam, bajo ese temor, quiso también ministrar, o ministró como sacerdote, y fue terrible lo que Jeroboam hizo. Primera de Reyes 12, 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos. No solo altares, hizo casas, hermano. E hizo sacerdotes de entre el pueblo. El rey no tenía autorización para ser sacerdotes. El sacerdote sí, pero el rey no. Que no eran de los hijos de Leví. No solo hizo sacerdotes, sino que no eran de la tribu que estaba ordenada. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Está haciendo todo lo que un sacerdote hacía. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel, imagínense, sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Él fabricó los lugares altos, hizo casas, hizo sacerdotes, hizo sacrificios, los instituyó fiestas solemnes, todo lo que no le correspondía hacer. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Mire bien, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los 15 días a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Quiénes subían al altar para quemar incienso? Los sacerdotes. Pero Jeroboam era rey, no era sacerdote. Y veamos lo que pasó. Viene un profeta joven y confronta al rey Jeroboam. Primera de Reyes 13, del 1 al 3. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, estaba listo para hacer el ritual. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, el profeta joven clamó, ni se ve el nombre del profeta. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal. Normalmente los profetas, cuando profetizan en contra de algo, dan una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Ahora ve el cumplimiento inmediato de la palabra, versos 4 y 5 del capítulo 13. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Los profetas, cuando Dios los manda, tienen autoridad para reconvenir a los reyes que están haciendo algo incorrecto, o a los que tienen unción de gobierno, si están fallando aquello para lo cual el Señor los ha llamado. Y fíjese, yo no sé, parece que se volvían a tropezar en la misma piedra, ¿verdad? Jeroboam vuelve a cometer el mismo pecado. Primera de Reyes 13, 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote. Volvió a ser, hermanos, sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba, sin dirección de Dios, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra.
¿Qué caro puede costar el entrar en las labores o funciones que Dios no nos ha habilitado para hacer? Esto era lo que mencionábamos, que Dios mandó al profeta Elías a ungir al rey Hazael y al rey Jehú, porque estamos hablando del ungimiento de los reyes, ¿verdad? Ya lo vimos, pero y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el destino de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces aquí vemos que a Jehú no lo ungió Elías, sino que lo mandó a ungir Eliseo, segunda de Reyes 9 del 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. Se fija que los profetas tenían hijos que eran entrenados en el oficio profético, y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano. O sea que este también lo ungieron con redoma y no con cuerno. Y ve a Ramot de Galad, cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Qué rara esa instrucción, ¿verdad? Lo unges y te la das. O sea, yo veo que nada más era ungirlo como rey, no le dijo que le profetizara, no le dijo que le diera palabras, solo que le derramara el aceite. Pero yo me pregunto, no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero ¿por qué Elías no cumpliría la orden de Jehová de ir a ungir a Jehú? ¿Por qué le trasladó a Eliseo? Pero al mismo tiempo yo veo cómo es el linaje, cómo es la herencia, que el hijo espiritual de Elías, que era Eliseo, continuó lo que Elías no terminó. Sabía que había un mandato sobre Elías de ungir a Jehú, él sabía quién iba a ser el rey. Y entonces Eliseo tomó ese compromiso de completar lo que Elías no hizo por olvido o por lo que haya sido. Pero no lo hizo él mismo, sino que mandó a alguien más a hacerlo. ¿Será que era la misma unción que estaba y que lo cumplieron, verdad? Y vemos otro ungimiento, este fue bien tremendo. Si usted lee toda la escritura que está antes, usted se fija que Joás fue escondido, porque Atalía lo había mandado a matar, pero a él lo escondieron para que después pudiera ser ungido, bien tremendo. Entonces, a este rey lo ungió un sacerdote, ¿verdad? No lo ungió un profeta, sino que un sacerdote. Segunda de Reyes 11:12, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Aquí no dice nada más, solo le dice que le hicieron rey ungiéndole, no dice si fue con redoma, si fue con cuerno, solo se sabe que lo ungieron como rey. El rey Usías, segunda de Crónicas 26:1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Otro qué cosa que a los reyes les gustaba meterse, a hacer lo que no los habían llamado a hacer, ¿verdad? Este es otro rey que quería ministrar como sacerdote, o que quiso hacerlo. Segunda de Crónicas 26, 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Fíjese bien, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, cualquiera diría que hizo una cosa buena. Cualquiera diría, pero si lo que hizo fue entrar en el altar y está quemando incienso para Dios. Pero en el verso anterior dice que su corazón se rebeló. O sea, que no es lo que está haciendo, sino la motivación con la cual lo está haciendo. Por cuanto está revelado a su llamamiento, a su ungimiento, él está haciendo algo que no le incumbe hacer. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dios tenía sus llamamientos específicos y particulares.
Mire la consecuencia de este pecado del rey Usías de estar ministrando como sacerdote. Segunda de Crónicas 26, 19 al 20. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. No todos los profetas tienen unción de gobierno. Muchos dicen, bueno, pero Débora era profetisa y era juez. No, ella era juez que era profetisa. O sea, la unción sobre Débora era una unción de gobierno, pero además ella era profetisa. Ella había sido establecida con una unción de gobierno. Entonces, hay profetas con unción de gobierno, pero no todos los profetas la tienen. Nosotros vemos que Elías, aunque degolló a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, él no pudo exterminar a Jezabel, la mujer de Acab. De hecho, quien la eliminó fue Jehú, que era un rey con unción de gobierno. Segunda de Reyes 9:30 al 33. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se empintó los ojos con antimonio, o sea, se puso rímel y se hizo sombras y se puso delineador y todo para seducir a Jehú. Esa era la idea. Atavió su cabeza, se asomó a la ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Él no quería estar solo en presencia de esa mujer, porque lo iba a seducir. ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Los eunucos son castrados, ellos no tenían problema con Jezabel. Para vencer a Jezabel, amados míos, hay que estar castrados. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de que hay que estar liberados de pecado sexual para poder eliminar a Jezabel. Porque Jezabel es un espíritu, pero manipula sexualmente, sea varón, sea mujer, manipula sexualmente. O sea que cuando digo que hay que estar liberados de pecado sexual, esto es lo mismo con varones que mujeres, es el mismo demonio y el mismo espíritu. El mismo demonio que provoca adulterio, que provoca fornicación, que provoca bisexualismo, homosexualismo, es el mismo espíritu. Entonces, cuando vinieron los eunucos, él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Y no vamos a seguir leyendo porque ella sabe que los perros lamieron la sangre, y eso es bien feo, todo lo demás. Pero el asunto es que se cumplió la profecía de cómo iba a morir Jezabel. Pero el punto que yo quiero enfatizar aquí es que no fue el profeta quien la exterminó, fue el rey, por la unción de gobierno que estaba sobre él. Mencioné que David, sacerdote, profeta y rey, tipo de Jesucristo. Y esto es muy importante porque en Cristo sí está el ungimiento y el llamamiento de sacerdote, de profeta y de rey. Él pudo hacer todo con gobierno, con autoridad, con unción. Salmos 45, versos 7 y 8. Dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los vestidos perfumados, verdad? Desde palacios de marfil te recrean. Aquí nosotros vemos que se está profetizando sobre el reino de Jesús. Es David el que está hablando, pero está profetizando sobre el reino de Jesús. Ahora, recuerden que les dije que Melquisedec, de la orden que era Jesús, era sacerdote del Dios Altísimo, pero también era rey de Salem. Y nosotros vamos a ver
después aquí, ¿cuántas veces fue profetizado el reino de Jesús en Jerusalén? Esta es casi que otra enseñanza, yo creo que usted lo tiene allí en un folleto aparte. Aquí hemos hablado del ungimiento de los reyes. Mencioné todos los reyes en el antiguo pacto, de los cuales aparece que fueron ungidos. Y luego terminé con David a propósito, porque es el tipo de Jesucristo. Ahora voy a entrar en las profecías sobre el reinado de Cristo. Y esto es muy importante porque los voy llevando para ir hasta donde nos incumbe. Entonces, desde el Antiguo Testamento está profetizado el reinado de Cristo. 1 Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo. Está hablando, está profetizando que dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Cristo. Salmos 29, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Está hablando del rey Jesús, que les oiga para salvación en el día que le invoquen. Seguimos con las profecías sobre Jesús como rey. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aunque él está hablando en lo natural de David, está profetizando de Cristo. Y desde Génesis 14:18, ¿verdad? De lo que hemos hablado. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esa es una figura profética de Cristo. Entonces el reinado de Cristo sobre Jerusalén está profetizado, y sobre la tierra está profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero que veamos en el Nuevo Testamento cómo se confirma. No dije que se cumple, dije que se confirma la profecía de Jesús como rey de Israel. Una cosa es confirmar y otra cosa es cumplir. Mateo 21:4-5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí está confirmando cuando Jesús manda desatar el pollino de asna para entrar a Jerusalén, cuando ya lo van a aprender, está aquí diciendo, confirmando la profecía que se había dado antes, para que dijeran, he aquí tu rey viene, pero está refiriéndose al rey de Jerusalén, rey de Israel. Aquí no está hablando de un cumplimiento de rey de la tierra, está hablando de un rey físico. Quise entrar en este tema porque el lunes pasado, cuando yo dije que el reinado físico de Jesús en su segunda venida era en el milenio, yo pude percibir que algunos como que no estuvieron de acuerdo. Entonces estamos aquí volviendo a las escrituras, ¿verdad? No pretendo convencerlo de nada, yo solo le estoy dando la Biblia. Sigue confirmado en el nuevo pacto, Jesús rey de Israel. Juan 12:12-13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Quiero que vea que todo lo que se dijo en el nuevo pacto se circunscribe a Jesús como Rey de Israel físico, de Jerusalén, porque todos los israelitas estaban esperando un rey natural que les resolviera el problema político, pues. Entonces decía, pues este es, ¿ves? Tiene las señales de lo que decía aquí en los rollos de Isaías, iba a entrar en un asna, este es el que nos va a salvar, este es el que nos va, este es un rey. Pero ellos no entendían, creían que era un rey natural. Y ciertamente estaban haciendo mención a la profecía de que él era rey, pero lo estaban relacionando con un reinado físico natural en Israel. Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Seguimos en Juan 19:14-15. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Está hablando vuestro rey de los judíos.
Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 16 y 17. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer una pausa. Antes de que Jesús muera, antes de que sea crucificado y resucite, todo lo que vimos es confirmación. Están citando las palabras, pero están hablando de un reinado físico sobre Israel, sobre Jerusalén. Aquí Pablo a Timoteo han pasado 100 años más o menos, y es la iglesia apostólica de este tiempo. Ya ellos saben que Cristo no reinó físicamente, y aquí vemos una tónica muy diferente. Vemos un Pablo hablando de un reinado espiritual. Está hablando del único, inmortal, invisible y eterno Dios. No está hablando de un reinado físico. Entonces no debemos confundir una cosa con la otra. Él sigue profetizando quién es el Rey eterno y verdadero, y sabe que no hubo un trono físico hasta ese momento en Israel, pero está hablando de un reinado espiritual. Dice, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, por eso lo puse en negría, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y otra vez, 1 Timoteo 6, 13 al 16, parece que Pablo tenía la revelación del reinado espiritual del Mesías y se lo transmitía a Timoteo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, refiriéndose a lo que hablamos de rey, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una aparición espiritual en la segunda venida del Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo le está hablando a Timoteo del reinado espiritual de Cristo, un reinado eterno, espiritual, que reinará sobre la tierra espiritualmente y que todavía no ha llegado. Está hablando que viene con la segunda aparición o con la siguiente aparición. Seguimos, 2 Timoteo 2:12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿De cuándo está hablando? De la resurrección. Si le negáramos, Él también nos negará. Está hablando después del juicio. Está hablando de un reinado futuro. 1 Corintios 15, 23, 26. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está hablando cuando haya atado a Satanás. Cuando ya no tenga nada que hacer en la tierra. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está hablando en el futuro. Es Pablo a los Corintios, 100 años después de la ascensión de Cristo. Y está hablando de un reinado que todavía no ha llegado. Apocalipsis 5, 9 y 10. Sabemos que Apocalipsis es el libro de las revelaciones que recibió el apóstol y profeta Juan en la isla de Patmos. Y está hablando de los tiempos futuros. Y él tiene una visión, una revelación de los redimidos de Jehová. Y dice aquí en Apocalipsis 5, y cantaban un nuevo cántico diciendo, esto es para el Cordero, este es el cántico del Cordero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le está hablando a Cristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tiene que ver con 1 de Pedro 2:9. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Ese verso 10, yo lo busqué en 2 versiones más, porque es la única vez en la Biblia que dice nos hizo reyes y sacerdotes. Todas las demás veces dice un reino de sacerdotes. Pero si usted ve, la Nueva Versión Internacional dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarás sobre la tierra. Y la versión popular dice, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esto nos cambia totalmente el concepto de lo que hemos aprendido o enseñado, porque está hablando de sacerdotes de la misma condición espiritual del sumo sacerdote, pero que ese grupo, ese gremio estará reinando sobre la tierra. Y esto está hablando del milenio. Ahora, yo no quiero entrar en conflictos ni puntos doctrinales porque no voy a presentar una posición en favor de o en contra. Hay una posición premilenial, una amilenial y una postmilenial, pero no voy a entrar en eso porque no, los que estudian teología lo saben bien, pero no es esa mi posición en este momento, sino que veamos que hay un tiempo de reino del Señor, del Mesías, en su segunda venida, en un tiempo cuando Satanás haya sido totalmente atado y que entonces los escogidos de Dios reinarán con él. Volvemos a Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 17. Esto es hasta que el 7º ángel toca la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, Cristo, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, o sea, el gran yo soy, el que es y siempre será, en el cual no hay mudanza ni variación, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea que el cumplimiento del reinado del Mesías es en el milenio, al fin de todas las cosas. Es la culminación, la manifestación plena del reinado de Jesús o de Jesucristo es al final. Ahora vemos parcialmente su reinado o su autoridad, y voy a explicarle después, cuando termine con esto, qué entendemos en el Espíritu por una unción de reino o de gobierno en este tiempo. Y luego Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero al final volverá con cuerpo glorificado. Y el Verbo de Dios será entonces el rey. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, a las personas que no se sometieron y no doblaron su rodilla al Señor. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cumplimiento de lo que Pablo le dice a Timoteo: en el último tiempo se cumple que Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores y de todas las naciones a las cuales Él va a juzgar. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los mártires. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que se mantengan incorruptibles, los mártires que den su vida por el Señor, reinarán, vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este es el cumplimiento pleno de esa profecía. En Apocalipsis 20 se menciona 6 veces sobre el milenio. Hay algunos que niegan el milenio, pero aquí aparece 6 veces, o sea, un periodo de 1000 años en los cuales Cristo reinará sobre la tierra. El reinado futuro de Cristo tiene que llenar toda la tierra, es decir, que todo lo que ocuparon los imperios, babilónico, griego, romano, etcétera. Y este reino será integrado por sacerdotes de Dios. No vamos a dar un estudio del libro de Daniel ni nada, yo estoy enfocando ahorita el reinado de Jesús. Usted puede ver después Salmo 72, todo Salmo 72 es una profecía del reinado justo del Mesías sobre la tierra. Ahora, todo lo que se va a cumplir plenamente en el futuro tiene un cumplimiento parcial en este tiempo. Nosotros podemos ir en la eternidad de Dios y tomar de la dispensación futura y comenzar a ejercer con un cierto nivel de autoridad. Ahora, ¿cuál es la revelación en relación a los sacerdotes y los reyes? En el módulo pasado, y los que no estuvieron pueden solicitar los DVDs o cassette videos. Se hablaba del sacerdocio y se hablaba de la intercesión y se hablaba de la oración sacerdotal. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí? Que la oración o lo que llamaríamos una intercesión sacerdotal es cuando alguien va quizá con una lista de peticiones o con peticiones en su corazón y va y le dice, oh Dios, por favor, mira, necesito una casa, Señor, sana a mi mamá, o dale, etcétera. Es como una petición, como que vamos nosotros y nos presentamos delante de Dios y pedimos para nosotros o para el pueblo. Pero a nivel de oración hay una unción de gobierno o de rey. Los reyes declaran. Entonces, cuando usted está usando esa autoridad de gobierno sobre las tinieblas y sobre las circunstancias de este momento, usted está fluyendo de alguna manera en la unción de un rey. Usted va por una calle, vamos a decir, y usted se encuentra que hay prostitución y que hay drogadicción y que hay maras y etcétera. Y usted en lugar de decir, oh Señor, mira, ten misericordia, por favor, salva a estos mareros. Esa sería una oración sacerdotal. Te pido que salves a estos mareros, Señor, ten compasión, ten misericordia. No hay nada malo con esa oración, está bien. Es una oración que apela a la misericordia de Dios, es una oración sacerdotal. Pero cuando hay una unción de autoridad o de gobierno en la persona, esta persona puede declarar y decretar. Recuerda a Esther. Esther fue nombrada reina en lugar de Vasti. Y Esther fue preparada. Algún día vamos a hacer un estudio del libro de Esther, si Dios lo permite. De aquí a unos 3 años que estemos aquí en la escuela de ministerio. Y entonces fue preparada, ¿verdad? Con aceites y perfumes y afeites. Y cuando el rey dijo que ya viniera, era el tiempo, el rey le extendió el cetro a Esther y le dio autoridad para gobernar y para decretar. Entonces, nosotros, digamos, al ir por esa calle y encontramos mareros, prostitutas, si en lugar de decirle, oh Dios, por favor, ten misericordia, haz algo con esta gente, pero tengo una unción de gobierno, entonces yo digo, yo declaro en el nombre de Jesús, o yo decreto por el poder de la palabra, que todo espíritu de prostitución hoy es nulificado y es sometido bajo la planta de los pies de Jesucristo. Eso es una oración regia o de rey, porque estoy haciendo uso de la autoridad para declarar y decretar. Sencillamente, si alguien que tiene un problema en los huesos o que tiene la columna torcida, y yo declaro, yo decreto en el nombre de Jesús por el poder de la palabra que esa columna se ordena y vuelve a la obediencia a Cristo. Y fíjese, yo nunca sabía eso, pero desde que el Señor me llamó, la manera como yo he orado es así. Y dicen que los discípulos míos se reconocen en todas las naciones porque todos dicen por el poder de la palabra. Usted los oye que dicen por el poder de la palabra y ustedes saben que de dónde viene. Pero
el Espíritu Santo me lo dijo que lo hiciera así, nadie me dijo, nadie me enseñó, porque es un poder y una autoridad, y he visto cómo las cosas se alinean. Entonces estoy declarando, estoy decretando en alguna medida, esa es una unción de gobierno. Estoy sometiendo las cosas, estoy sobre ellas. Sí, pastor, dígame. Pero me imagino que ya estando nosotros en el ámbito espiritual, creo que nos movemos en ese ámbito de gobierno. A veces ya se activa esa unción porque tal vez, tenemos la unción sacerdotal, ¿verdad? En el ámbito espiritual, proclamar por las personas, pero hay un momento, un caso así de emergencia, entonces me imagino que se activa la unción del reino, ¿verdad? Establecer la palabra. Así es. En el ámbito del espíritu eso se activa, pero hay una cosa importante, que para que alguien pueda operar en esa unción de gobierno regia o de rey, debe de haber alcanzado ese nivel de autoridad para que tenga un respaldo, porque si no les pasa lo de los hijos de Exeba, que empezaron a reprender demonios en el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad para usar el nombre de Jesús y salieron todos arañados. Entonces es como un nivel que se va escalando, un precio que se va pagando, y a medida que vamos venciendo aquí, venciendo allá, como que hay una unción, una autoridad, que vemos que las cosas realmente se someten. No solo es decirla, hay una cosa que el Señor me habló y me dijo que les advirtiera en general, esto es en general. Me dijo este fin de semana el Señor que hay muchas personas, y no hablo solo los que están aquí, se los digo a ustedes, pero hay muchos que están cerca de profetas y están cerca de apóstoles y están cerca de ministros con autoridad, con unción. Y entonces aprenden el lenguaje de ellos, aprenden a hablar como ellos y hacen uso de las mismas palabras de ellos, pero no tienen el nivel de autoridad para usarlo. Entonces a veces es bien delicado, uno puede aprender el argot, puede aprender el lenguaje, puede repetir lo que otros dicen, pero no tener ningún efecto en el ámbito del espíritu, porque no se está haciendo con el respaldo y el nivel de autoridad que Dios ha dado. Entonces yo quiero dejar algo claro. El sumo sacerdote que es Cristo vive en nosotros, y la plenitud del reinado de Él lo vamos a ver en el milenio, pero Él ya vive en nosotros, tenemos potencialmente todo lo que Él es, y si vivimos en eternidad podemos echar mano de todo lo que Él es y todo lo que Él va a hacer. Estamos claros con eso, pero a nivel de autoridades espirituales en la tierra, aunque todos somos iguales y Dios no tiene hijos predilectos, por algo Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para ministrar a los santos, para que hubiese un orden establecido en la tierra y para que sean enseñados los santos y ellos también vayan fluyendo en el llamamiento que Dios les ha dado. Porque si no, entonces sería una democracia completa, ¿verdad? Dios tiene las personas a las cuales Él ha dado un llamamiento, aún desde antes de la fundación del mundo, del vientre de la madre, y que Él ha ungido y que Él ha confirmado. Entonces hay niveles de autoridad. Esto no hace a nadie mejor que a otro, sino que ese nivel de autoridad es para ser siervos de los demás. Pero que debemos de reconocer eso, que así como en el Antiguo Testamento hubo personas ungidas para ser reyes y hubo personas ungidas para ser sacerdotes, hoy día hay personas ungidas para ser apóstoles y personas ungidas para ser profetas y personas ungidas para ser evangelistas, personas ungidas para ser pastores y maestros. Es el orden de Dios, y la Biblia habla de otros que fueron ungidos para sanar o para hacer milagros y para administrar, y cada quien en su unción va a funcionar, pero Cristo en nosotros es todas las cosas. Llegará un momento en la plenitud de Dios que ya no será el ministerio apostólico ni el ministerio profético, sino el ministerio del Cristo resucitado. Y bendito Dios, porque si alguien llegara a ese punto es porque se ha bajado tanto que ha llegado a un punto tal de humillación que entonces podrá fluir en todo el ministerio de Cristo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a hacer el repaso y después tenemos unos minutitos nada más. Me temo que si hacen preguntas no salimos de aquí. ¿Quién en el antiguo pacto operó bajo las tres unciones? Sacerdote, profeta y rey. David. ¿Desde cuándo se profetiza sobre Jesús como rey? Si nosotros estudiamos bien, y yo tenía una lista como de unas 20 citas bíblicas, las tengo por ahí guardadas. A Jehová se reconocía como rey en el antiguo pacto, pero se profetizaba de Jesús como rey.
para el futuro. ¿Qué reinado de Jesús declararon los hombres durante su ministerio terrenal? Rey de Israel y rey de Jerusalén. Era un reino natural, así lo proclamaron, así lo creían. ¿En qué consiste el reinado total, pleno y eterno de Jesús? Jesús resucitado, reinando por 1000 años, con sus sacerdotes, juzgando a las naciones, con vara de hierro, llamas en sus ojos, espada aguda. Ok. Amén. 3 preguntas nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Ay, qué bueno que nadie tiene pregunta, gloria a Dios. Sí, hermano. Añadiendo a lo que usted dijo, hermana, es cierto de que a veces nosotros hemos caído, ¿verdad? Yo me incluyo, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Por medio de los hombres de Dios y mujeres de Dios, que a veces tomamos los libros, ¿verdad? De la profeta Ana Méndez, que es muy lindo, y ya nos vamos a las montañas, nos vamos a los cerros, a las cuevas, a los hoyos, a todos esos lugares, y que en el nombre de Jesús tal vez nos lo ha mandado el Señor, ¿verdad? Es bueno buscar estrategias, pero sobre todo la revelación, y cuando nos dirigimos por el Espíritu de Dios y sabemos que nos han delegado un manto, por ese manto debemos de guiarnos y no hacer cosas que no estén bajo la dirección del Señor, ¿verdad? Muy bueno eso. Amén, amados. Sí, conozco siervos del Señor que han terminado con fracturas y con cosas. Cuando Dios manda a alguien, lo unge, lo capacita, y Dios no es sadista para mandar a nadie a que lo despedacen, ¿verdad? Aun cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, el Señor mandó a tapar la boca de los leones para que él no sufriera daño. O sea que Él nos guardará en medio de todo aquello que Él nos envíe. Dios es responsable de lo que Él genera, pero Él no se responsabiliza de lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Y todo lo que no es nacido de fe es pecado.